Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde los grandes relatos cobran vida. En esta ocasión, te presentamos una fascinante historia de los hermanos Grimm, Las tres hojas de la serpiente. Un cuento de valentía, traición y justicia que te atrapará desde el primer momento. Si disfrutas de este contenido, apóyanos suscribiéndote al canal, dejando tu comentario y compartiendo con otros amantes de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Ahora, ponte cómodo y deja que la magia del relato comience. Capítulo 1. El joven soldado y su destino. En un lejano reino, en una tierra de castillos y bosques profundos, vivía un joven que no poseía riquezas ni un linaje noble. Su vida había estado marcada por la lucha diaria para sobrevivir, por la incertidumbre de cada nuevo amanecer y la esperanza de encontrar un destino que le ofreciera algo más que el frío abrazo de la pobreza. Desde niño, había visto cómo otros jóvenes, hijos de campesinos y artesanos como él, se unían al ejército en busca de gloria y fortuna. Muchos partían con entusiasmo, soñando con regresar cubiertos de honores, pero pocos volvían, y los que lo hacían traían consigo cicatrices en el cuerpo y en el alma. Aún así, cuando llegó el momento de decidir su futuro, el joven no dudó en seguir ese mismo camino. No porque ansiara la guerra, sino porque sabía que solo con valentía y determinación podría forjar un porvenir más allá de la miseria. Se presentó ante los reclutadores del reino, y al ver su porte fuerte y su mirada decidida, lo aceptaron sin dudarlo. Durante los años que siguieron, aprendió el arte de la guerra. Sus manos, antes acostumbradas a las labores del campo, se hicieron firmes empuñando la espada. Su cuerpo, antes delgado por el hambre, se fortaleció con el rigor del entrenamiento. Pero más allá de la destreza física, el joven destacaba por su inteligencia. Aprendía rápido, observaba con atención y siempre encontraba una manera de superar los obstáculos que se le presentaban. Cuando finalmente llegó el día en que fue enviado a la batalla, demostró que era más que un simple soldado. No solo luchaba con habilidad, sino que también pensaba con estrategia. Mientras otros se lanzaban al combate sin orden ni previsión, él analizaba el campo de batalla, detectaba las debilidades del enemigo y tomaba decisiones que hacían la diferencia entre la victoria y la derrota. Sus hazañas no pasaron desapercibidas. En cada enfrentamiento, su nombre se hacía más conocido. Sus compañeros lo respetaban, sus superiores confiaban en él, y poco a poco, su posición en el ejército fue ascendiendo. Pero fue en una guerra decisiva, una que amenazaba con destruir el reino, donde su verdadero destino comenzó a forjarse. El enemigo era fuerte, astuto y despiadado. Durante meses, las tropas del rey se vieron obligadas a retroceder, perdiendo tierras y hombres en cada enfrentamiento. El pueblo comenzaba a perder la esperanza, y hasta en el rostro del rey se reflejaba la desesperación. Pero en medio de la crisis, el joven soldado se presentó ante el monarca con un plan audaz, una estrategia que podía cambiar el curso de la guerra. Majestad, permítame liderar a un grupo de hombres en un ataque sorpresa. Si logramos infiltrarnos en el campamento enemigo y tomar por sorpresa a sus líderes, debilitaremos su ofensiva y podremos recuperar nuestras tierras. El rey, aunque dudoso al principio, aceptó la propuesta. Y así, bajo la sombra de la noche, el joven lideró a sus hombres en una misión arriesgada. Se deslizaron entre las líneas enemigas con sigilo, evitaron las patrullas y, cuando llegó el momento, atacaron con una precisión letal. En cuestión de horas, el ejército enemigo, privado de su liderazgo, cayó en el caos. El amanecer trajo consigo una victoria que nadie esperaba. El enemigo fue derrotado, y el reino quedó a salvo. El joven soldado regresó a la capital como un héroe, recibido con vítores y gratitud. Pero el mayor reconocimiento llegó del propio rey, quien, en una gran ceremonia en el salón del trono, se dirigió a él con solemnidad. Has demostrado un valor y una lealtad inquebrantables. Sin ti, este reino habría caído. Es por ello que quiero ofrecerte la mayor de las recompensas, la mano de mi única hija, la princesa. El joven sintió que su corazón se detenía por un instante. Nunca había aspirado a tanto. Casarse con la princesa significaba convertirse en parte de la familia real, en un noble, en alguien que jamás volvería a conocer la pobreza. Pero mientras el salón entero celebraba la noticia, él sintió un leve escalofrío recorriendo su espalda. Porque cuando sus ojos se encontraron con los de la princesa, vio en ellos algo que lo inquietó. Eran bellos, pero en su profundidad se ocultaba un misterio.
Un secreto que, de algún modo, le hizo sentir que aquel regalo del destino no era solo una recompensa, sino el inicio de una prueba mucho más difícil que cualquier batalla que hubiera enfrentado antes. El destino del joven soldado estaba sellado, pero lo que aún no sabía era que, con su decisión, estaba entrando en un camino donde la vida y la muerte se entrelazaban con un antiguo y oscuro pacto. Capítulo 2. Un matrimonio sellado por el destino. La noticia del matrimonio entre el joven soldado y la princesa se propagó rápidamente por todo el reino. Nobles y plebeyos por igual hablaban del sorprendente destino del guerrero que, sin linaje ni riquezas, había conquistado no solo la victoria en la batalla, sino también el corazón del rey. Pero si bien la celebración era grande, en los pasillos del palacio se susurraban rumores que llenaban de inquietud a quienes conocían la historia de la princesa. No era la primera vez que su mano había sido prometida. Otros hombres, jóvenes nobles de renombre y valientes guerreros, habían tenido el mismo honor, pero ninguno había vivido para contarlo. Cada uno de ellos había desposado a la princesa con grandes festejos, pero poco después, sin explicación alguna, sus vidas habían llegado a un abrupto final. Algunos murieron misteriosamente en su lecho, otros desaparecieron sin dejar rastro, y unos pocos fueron hallados sin vida en circunstancias que nadie podía explicar. El rey, aunque amaba a su hija, no podía ignorar los extraños sucesos que la rodeaban. Pero su gratitud hacia el joven soldado era más fuerte que su temor, y decidió que esta vez todo sería diferente. Convencido de que el destino estaba de su lado, ordenó que los preparativos para la boda comenzaran de inmediato. La princesa, de una belleza innegable, tenía una presencia que hipnotizaba a quien la mirara. Su cabello caía como un manto dorado, su piel era pálida como la luna y su voz era suave y melodiosa. Pero sus ojos escondían algo que el joven soldado no podía descifrar. En ellos había un brillo extraño, como si en lo más profundo de su ser guardara un secreto que jamás debía ser revelado. El día de la boda llegó, y el palacio resplandecía con decoraciones espléndidas. Cientos de invitados acudieron a la ceremonia, desde los nobles más ilustres hasta los generales del ejército que habían luchado junto al joven soldado. La princesa caminó hacia el altar con la elegancia de una diosa, y cuando sus manos se unieron en la ceremonia, un escalofrío recorrió el cuerpo del guerrero. No era miedo ni duda. Era una sensación indescriptible, como si en ese instante una fuerza invisible atara su destino a algo mucho más grande que él mismo. Cuando el sacerdote pronunció las palabras que sellaban la unión, el aplauso y las ovaciones resonaron en los muros del castillo. Se sirvieron banquetes colmados de manjares exquisitos. La música llenó los pasillos y la alegría parecía sincera. Pero incluso en medio de la celebración, el joven esposo sintió algo extraño en el aire, como si una sombra invisible se cerniera sobre él. Esa noche, cuando la fiesta llegó a su fin y los recién casados fueron conducidos a sus aposentos, la sensación de inquietud en el soldado se intensificó. La princesa lo miró con una expresión enigmática y, con un tono de voz dulce pero firme, le dijo: «Antes de que compartamos esta noche, hay algo que debes saber». El joven la observó con atención. Su corazón latía con fuerza, pero no por deseo, sino por la creciente sensación de que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. «Lo que ocurre entre nosotros debe permanecer en estas paredes», continuó ella. «Prométeme que nunca hablarás de lo que veas o escuches en nuestra cámara». El soldado frunció el ceño. No era un hombre de temores, pero entendía que en la guerra, como en la vida, las advertencias nunca debían tomarse a la ligera. «Prometeré lo que sea necesario», respondió, «pero dime antes qué es lo que debo callar». La princesa lo miró fijamente, y en sus ojos se encendió un destello de algo que parecía entre súplica y advertencia. «Si confías en mí, no preguntes. Solo obedece». El joven soldado, acostumbrado a recibir órdenes y a confiar en su instinto, sintió que estaba ante la decisión más difícil de su vida. Algo en la mirada de su esposa le decía que en esas palabras se escondía una verdad peligrosa. Y, sin embargo, ya era tarde para echarse atrás. Con un profundo suspiro, aceptó su destino. «Lo prometo». La princesa sonrió, y por un instante, pareció aliviada. Se acercó a él con suavidad, y con un gesto delicado, apagó la última vela de la habitación. La oscuridad los envolvió, y con ella, el inicio de un misterio que lo llevaría a las puertas mismas de la muerte. Capítulo 3. El secreto de la princesa. Cuando la última vela se extinguió, la habitación quedó envuelta en una oscuridad absoluta.
El joven soldado, acostumbrado a la penumbra de las noches en el campamento y a la incertidumbre de la batalla, sintió que aquel silencio era diferente, más denso, casi sofocante. La princesa se movió con gracia entre las sombras, sus pasos apenas perceptibles sobre el suelo de piedra. Aunque la oscuridad impedía verla con claridad, él sintió su presencia acercándose, el roce de su vestido deslizándose suavemente por el aire. «Recuerda tu promesa», susurró ella, con un tono que era a la vez dulce y amenazante. El soldado asintió, aunque en su interior una chispa de inquietud ardía con fuerza. Se tumbó en el lecho junto a su esposa, pero el sueño no llegaba. Algo en el ambiente lo mantenía alerta, como si un peligro invisible acechara en la penumbra. El tiempo transcurrió lentamente. En algún momento de la noche, creyó escuchar un sonido sutil, como el susurro de una serpiente deslizándose entre las piedras. Su instinto de guerrero se activó al instante. Contuvo la respiración y aguzó el oído, tratando de descifrar de dónde provenía aquel ruido. La princesa, que hasta ese momento había permanecido inmóvil a su lado, se incorporó con un movimiento fluido y silencioso. El soldado sintió como ella se alejaba del lecho y, con un sigilo inquietante, se deslizaba hacia algún rincón de la habitación. A pesar de la advertencia de su esposa, la curiosidad del joven era demasiado fuerte. Apenas separó los párpados, esperando ver algo entre la penumbra, pero la oscuridad era impenetrable. Se debatía entre cumplir su promesa o descubrir la verdad cuando escuchó el sonido de una puerta que se abría, con un chirrido apenas audible. El frío de la noche pareció intensificarse. Un viento ligero recorrió la estancia, trayendo consigo un aroma extraño, húmedo y terroso, como el de un lugar subterráneo. El soldado, aún inmóvil, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro se hacía más fuerte. Entonces, la escuchó susurrar. No era un susurro dirigido a él. Su esposa hablaba con alguien más. Pero, ¿con quién? No distinguía palabras, solo un murmullo sibilante, entrecortado, como si la lengua que hablaba no fuera completamente humana. Su corazón latía con fuerza. La respiración contenida lo sofocaba. Todo su ser le pedía que abriera los ojos por completo y descubriera lo que ocurría en aquella habitación. Pero su promesa lo ataba. Apretó los puños. Se obligó a permanecer quieto. Pasaron largos minutos. O quizás solo segundos. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, el murmullo cesó. El sonido de la puerta volvió a resonar, cerrándose con la misma lentitud inquietante. El soldado sintió el colchón hundirse levemente cuando la princesa regresó a su lado. Su cuerpo estaba frío, como si hubiera estado en un lugar gélido e inhóspito. Ella se acomodó con suavidad y antes de cerrar los ojos, susurró una última advertencia. «No olvides lo que prometiste». El joven, con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas, mantuvo los ojos cerrados hasta que, finalmente, la fatiga lo venció. Pero en su interior, una certeza lo invadía. Algo oscuro rodeaba a su esposa. Algo que él aún no comprendía, pero que tarde o temprano, debía descubrir. Capítulo 4. El pasaje oculto. La luz del amanecer se filtró tímidamente a través de las gruesas cortinas de la cámara real. El joven soldado abrió los ojos lentamente, sintiendo todavía el peso de la inquietud de la noche anterior. Durante horas había permanecido en una duermevela inquieta, atormentado por las sombras de sus sospechas. A su lado, la princesa dormía apaciblemente, su rostro sereno y ajeno a cualquier preocupación. Pero él sabía que bajo aquella belleza tranquila se ocultaba un secreto. Con sumo cuidado, se incorporó y salió del lecho sin hacer ruido. Su esposa ni siquiera se movió. Respiraba de manera profunda y constante, como si estuviera sumida en un sueño profundo. El soldado aprovechó aquel momento de soledad. Algo en la habitación lo inquietaba, un detalle que había pasado desapercibido la noche anterior. Con pasos cautelosos, recorrió la estancia, observando cada rincón. Todo parecía en orden, los tapices colgados de las paredes, los muebles tallados con esmero, los candelabros ya apagados. Pero entonces, su mirada se posó en el suelo. Justo junto al gran tocador de la princesa, había una leve marca en las baldosas. Se arrodilló y pasó los dedos por la piedra fría. Era una línea delgada, apenas perceptible, como si una puerta secreta se hubiese cerrado recientemente. El corazón le dio un vuelco.
Aquella debía ser la entrada por la que su esposa había salido en la oscuridad de la noche. Se inclinó más, examinando con detenimiento la superficie. Buscó con paciencia algún resquicio, algún mecanismo oculto. Sabía que los castillos antiguos estaban llenos de pasajes secretos, y si su esposa guardaba un misterio, seguramente lo escondía en un lugar como aquel. Después de unos minutos de búsqueda, sus dedos encontraron una pequeña ranura en el borde de la baldosa. Apenas visible a simple vista. Conteniendo la respiración, la presionó suavemente. Un chasquido sordo resonó en la habitación. El suelo tembló ligeramente, y, ante sus ojos, la baldosa comenzó a deslizarse con un movimiento lento y silencioso. Bajo ella, una abertura oscura se reveló, como la boca de una criatura dormida esperando despertar. El soldado tragó saliva. Un túnel descendía en la penumbra, sus paredes de piedra húmedas y cubiertas de musgo. Un aire frío y denso emergía de sus profundidades, como si aquel lugar no hubiera sido perturbado por mucho tiempo. O tal vez sí. Su mente viajó de inmediato a los susurros que había oído la noche anterior. Su esposa había estado ahí abajo. ¿Qué clase de secreto escondía? Se asomó con precaución y vio unos peldaños de piedra que bajaban en espiral. La oscuridad era casi total, pero el eco de la profundidad le indicaba que el pasaje se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. La duda lo asaltó. ¿Debía entrar? ¿Debía esperar? Si su esposa despertaba y lo encontraba husmeando, ¿qué excusa podría darle? Pero si no investigaba ahora, ¿cuándo tendría otra oportunidad? Respiró hondo. Decidido, deslizó un pie en el primer escalón y comenzó a descender. Cada paso era un viaje hacia lo desconocido, y el aire helado que lo envolvía le hizo comprender una verdad innegable. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 5. El camino hacia lo desconocido. El soldado descendió con cautela, apoyando una mano en la pared rugosa del pasaje subterráneo. Cada escalón que pisaba resonaba en la penumbra, como un eco de advertencia en aquel lugar donde el aire denso y húmedo parecía aferrarse a su piel. A medida que bajaba, la luz de la habitación quedó atrás, dejando solo la negrura del túnel por delante. La incertidumbre crecía en su pecho, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Cuando sus pies tocaron finalmente suelo firme, se encontró en un corredor estrecho, con paredes de piedra cubiertas de líquenes. Un leve resplandor titilaba a la distancia, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida en las profundidades del castillo. Siguiendo el resplandor, avanzó en silencio, con los sentidos alerta. El corredor se abrió en una cámara espaciosa, donde antorchas clavadas en la piedra iluminaban el entorno con una luz mortecina. En el centro de la sala, una gran mesa de madera oscura se alzaba, cubierta con pergaminos y libros antiguos. Pero lo que más le inquietó fue lo que vio a un lado de la mesa. Había un arcón de madera gruesa, asegurado con un pesado candado. Y junto a él, sobre un pedestal de piedra, descansaba un frasco de cristal que contenía algo extraño. Se acercó con cautela. Dentro del frasco, suspendidas en un líquido verdoso, había 3 hojas de un tono oscuro e inquietante. Se agitaban levemente, como si aún conservaran un rastro de vida propia. El soldado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas debían ser las hojas de la serpiente. Las mismas de las que hablaban las viejas leyendas, capaces de devolver la vida a los muertos. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué relación tenían con su esposa? Un sonido repentino lo sobresaltó. Un murmullo suave, un roce de tela. Alzó la mirada y sintió como su pulso se aceleraba. Desde la oscuridad del pasillo que se extendía más allá de la sala, una figura emergió lentamente. Era la princesa. Vestida con un manto negro que contrastaba con su piel pálida, lo miró con una expresión serena, pero en sus ojos brillaba algo que el soldado no había visto antes, una fría determinación. «Sabía que vendrías», dijo ella con voz pausada. El soldado no respondió. Su mente bullía con preguntas, pero no encontraba las palabras adecuadas para pronunciarlas. La princesa avanzó unos pasos más, hasta quedar frente a él. Sus ojos se posaron en el frasco con las hojas, y luego en el arcón cerrado. «Ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿qué crees que has descubierto?» El soldado apretó los puños. «Tú dime, princesa», respondió con firmeza. «¿Qué es todo esto?» Ella sonrió apenas, una sonrisa enigmática, y entonces,
con un gesto lento, extendió la mano hacia el arcón. La verdadera historia está a punto de comenzar. Y con un crujido metálico, el candado del arcón se abrió por sí solo. Capítulo 6. El secreto revelado. El candado del arcón se abrió con un chasquido seco y pesado. El soldado sintió que su respiración se detenía por un instante. La princesa mantenía la mano extendida sobre la tapa del arcón, pero no lo abrió de inmediato. La tenue luz de las antorchas osciló, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. «He esperado este momento», dijo la princesa, sin apartar la mirada del soldado. «Sabía que vendrías, aunque no sabía cuánto tardarías en descubrirlo». El soldado frunció el ceño. «¿Descubrir qué?». Ella dejó escapar una leve risa, casi melancólica. Luego, con un movimiento suave, levantó la tapa del arcón. El soldado se inclinó para mirar dentro y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dentro del arcón yacía el cuerpo de un hombre, envuelto en finas telas bordadas con hilos dorados. Su rostro estaba pálido, inmóvil, con los ojos cerrados. Era un hombre de aspecto noble, con facciones serenas, como si estuviera dormido y no muerto. «¿Quién es él?», preguntó el soldado en voz baja. La princesa acarició la tela que cubría el cuerpo con delicadeza. «Mi primer esposo», susurró. «Y la razón por la que todo esto comenzó». El soldado sintió un nudo en el estómago. «No puede ser», murmuró. La princesa lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Cuando nos casamos, él era el hombre que amaba. Pero cayó enfermo y nada pudo salvarlo, hasta que encontré las hojas de la serpiente». El soldado sintió que su piel se erizaba. «Entonces, ¿tú usaste las hojas para devolverle la vida?». Ella asintió. «Sí. Pero hay un precio», susurró. «Un precio que nadie me advirtió». El silencio se hizo denso entre ellos. «¿Cuál es ese precio?», preguntó el soldado, sintiendo que la respuesta le helaría la sangre. La princesa bajó la mirada. «La vida que se devuelve, nunca es la misma». El soldado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». Ella inspiró profundamente antes de responder. «Mi esposo volvió, pero no como el hombre que yo conocía. Su cuerpo despertó, su corazón latía, pero algo en él era distinto. Ya no era la persona que amé. Su mirada estaba vacía, sus gestos eran fríos, y al poco tiempo, cambió». El soldado tragó saliva. ¿Qué le ocurrió? Los ojos de la princesa se oscurecieron. Se convirtió en algo que no debía existir. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. El soldado miró el frasco con las hojas de la serpiente. Ahora comprendía el peligro que albergaban. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó con cautela. La princesa lo miró con intensidad. «Porque tú también usaste las hojas». El soldado sintió un golpe en el pecho. «¿Cómo lo sabes?». Ella dio un paso más cerca, su voz apenas un murmullo. «Porque lo he visto antes. Y si no hacemos algo, ella también cambiará». El soldado sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Su esposa». «Dime qué tengo que hacer», dijo con firmeza. La princesa sostuvo su mirada y, con voz grave, respondió. «Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Capítulo 7. El horror que despierta. El soldado sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confesión de la princesa retumbaba en su mente como un eco siniestro. «Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde», había dicho ella. Pero, ¿detener qué? El soldado cerró los puños y miró de nuevo el cuerpo inerte dentro del arcón. ¿Era posible que el uso de las hojas de la serpiente tuviera consecuencias que no había imaginado? «Tienes que decirme todo lo que sabes», exigió con voz firme. La princesa lo miró con intensidad antes de asentir. «La primera vez que usé las hojas de la serpiente, creí que había obrado un milagro. Mi esposo volvió a la vida, y por un tiempo pensé que todo estaba bien. Pero poco a poco, cambió. Su piel se volvió más fría, sus palabras más distantes. A veces despertaba en medio de la noche y lo encontraba de pie, mirándome en la oscuridad, sin parpadear». El soldado sintió su respiración agitarse. «¿Cuánto tiempo pasó hasta que...?» «Hasta que dejó de ser humano», completó la princesa, con un hilo de voz. «No puedo decirlo con certeza, pero llegó un momento en que su corazón latía,
diferente. Sus movimientos eran extraños, como si su cuerpo estuviera aprendiendo de nuevo a moverse, pero sin alma, sin voluntad propia. El soldado recordó a su esposa. Desde que ella había vuelto a la vida, él había notado pequeños cambios. A veces parecía ausente, con la mirada perdida. Otras veces se quedaba inmóvil en la cama por largos minutos antes de reaccionar a su voz. Había pensado que solo se trataba de los efectos de su enfermedad, pero, ¿y si era algo más? Dices que debemos detenerlo. ¿Pero cómo? La princesa inspiró profundamente y sacó un pequeño pergamino de entre sus ropas. Se lo extendió al soldado. Aquí están las instrucciones que encontré en un antiguo manuscrito. Si alguien es traído de vuelta con las hojas de la serpiente, hay un momento, una breve ventana de tiempo, en la que puede revertirse el proceso antes de que sea demasiado tarde. El soldado tomó el pergamino con manos temblorosas y leyó en silencio. Para devolver al cuerpo su descanso eterno, las hojas deben ser quemadas en la misma habitación donde ocurrió la resurrección, leyó en voz baja. La persona que fue traída de vuelta debe respirar el humo de la quema hasta que la última hoja se haya consumido, y solo entonces el alma podrá liberarse por completo. El soldado sintió un nudo en el estómago. Esto significa. La princesa asintió. Si no lo hacemos a tiempo, ella dejará de ser quien era, y se convertirá en algo que no podrás reconocer. El soldado sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Si lo que la princesa decía era cierto, tenía que actuar de inmediato. Debo regresar, dijo con urgencia. La princesa lo miró con gravedad. No será fácil. A medida que pase el tiempo, ella será más consciente de lo que está ocurriendo. No permitirá que lo haga sin resistencia. El soldado tragó saliva. Si hay una posibilidad de salvar su alma, haré lo que sea necesario. La princesa asintió con solemnidad y le entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro. Cuando llegue el momento, mezcla esto con el humo. Lo adormecerá lo suficiente para que puedas completar el ritual sin que luche demasiado. El soldado asintió, guardando el frasco con cuidado. Gracias, dijo, girándose hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, la princesa lo detuvo con una última advertencia. Si fallas, no habrá vuelta atrás. El soldado la miró a los ojos y, sin decir más, salió del castillo, sabiendo que cada segundo contaba. En su corazón, solo había un pensamiento. Debía llegar antes de que su esposa dejara de ser humana para siempre. Capítulo 8. La larga noche. El soldado caminaba rápidamente hacia su casa, los pasos resonando en las frías calles de la ciudad. En su mente, no dejaba de repetir lo que la princesa le había dicho. Si no lo haces a tiempo, ella dejará de ser quien era. Cada palabra aumentaba el peso sobre sus hombros. Tenía que llegar antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído rápidamente y las estrellas parpadeaban, lejanas y frías, sobre el cielo. El soldado sintió que el viento cortaba su rostro, como si el mismo aire tratara de advertirle que debía apurarse. Pero las sombras que lo rodeaban parecían estar más cerca de lo que nunca lo habían estado. Cada rincón, cada esquina oscura, parecía esconder un misterio al acecho, como si la ciudad entera estuviera bajo un hechizo extraño, envenenada por el mal. Al llegar a su hogar, todo estaba en silencio. La puerta estaba cerrada con la misma tranquilidad que siempre había caracterizado su hogar, pero ahora el soldado sentía que algo había cambiado en el aire. Un presagio de miedo lo invadió, pero tenía que ser fuerte. Abrió la puerta con rapidez. ¿Es que no puedes esperar?, susurró al ver a su esposa, que estaba de pie junto a la ventana. Su mirada fija hacia el exterior, en las sombras de la noche. Es solo un poco tarde, respondió ella con una voz vacía, casi como si no fuera completamente suya. El soldado sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Miró a su esposa detenidamente. Su rostro seguía siendo el mismo, pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que la luz se reflejaba en ellos, que lo hacía sentir incómodo. Había algo que no era natural. Su respiración era calma, pero profunda, como si estuviera aguardando algo, o a alguien. ¿Qué sucede?, preguntó el soldado, incapaz de disimular el miedo que lo invadía. La mujer giró lentamente hacia él, con una sonrisa leve en sus labios, pero había algo extraño en ella. La sonrisa no alcanzaba sus ojos, que parecían vacíos. Nada, solo pensaba en todo lo que hemos vivido. En lo que podría haber sido.
Su voz era suave, casi como un susurro, pero la vacuidad detrás de sus palabras lo preocupó aún más. El soldado dio un paso hacia ella y tomó su mano. Al tocarla, sintió que su piel estaba más fría que nunca. No solo estaba fría, estaba rígida, como si no estuviera viva del todo. Su corazón palpitaba fuerte en su pecho. «Tengo que hacerlo», murmuró para sí mismo, como si su propia voz fuera un recordatorio de que no había tiempo que perder. Se apartó de ella y fue directamente a la habitación donde el cuerpo de su esposa había sido colocado cuando había pasado por primera vez. El arcón estaba allí, como lo había dejado. Pero ahora, al acercarse, vio las marcas en la madera, como si algo hubiera estado golpeando desde dentro, deseando salir. Con manos temblorosas, el soldado abrió el arcón y vio las hojas de la serpiente, brillando débilmente en la penumbra de la habitación. Sin pensarlo más, las sacó y las colocó sobre una mesa. Tenía que actuar rápido. El frasco que la princesa le había dado aún estaba en su bolsillo. Lo sacó, lo abrió y, con cuidado, derramó unas gotas del líquido en el aire. Un aroma denso y penetrante comenzó a llenar la habitación, envolviendo las hojas de la serpiente en una niebla sutil. El soldado cerró los ojos por un momento, esperando que el ritual funcionara. Cada segundo se sentía como una eternidad. Al abrir los ojos, vio cómo las hojas comenzaban a brillar intensamente. El poder de la serpiente se había activado. En ese momento, escuchó un suave susurro a su espalda. Giró rápidamente, el miedo llenando su pecho. Su esposa estaba de pie en la puerta, observándolo fijamente, como si no hubiera estado allí antes. «¿Qué haces?», preguntó ella, su voz sonando tan fría como el viento nocturno. El soldado dio un paso atrás, apretando los dientes. El momento de enfrentarse a la verdad había llegado. «Lo siento», dijo con firmeza, «pero no eres tú. No eres la misma persona. No más». Con un movimiento rápido, el soldado apagó la luz en la habitación y encendió el fuego bajo las hojas de la serpiente. El humo comenzó a elevarse en el aire, oscureciendo aún más la sala, como si el propio infierno quisiera escapar por la puerta. La mujer se acercó, sus ojos ahora completamente vacíos. «No, no lo hagas», murmuró, con una voz que ya no era humana. Pero ya era demasiado tarde. El humo comenzó a envolverla, y el soldado sintió que algo profundo dentro de él se quebraba. Cada fibra de su ser le decía que estaba haciendo lo correcto, pero no podía evitar el dolor. Aquella figura frente a él ya no era su esposa. Las hojas comenzaban a desintegrarse en el fuego, y el alma que había regresado se desvanecía lentamente. El soldado soltó un suspiro, el cual parecía aliviar su corazón, y al mismo tiempo, llenarlo de tristeza infinita. Había hecho lo que debía, pero el precio era más alto de lo que había imaginado. La oscuridad de la noche envolvía la casa, mientras el humo continuaba ascendiendo, llevándose con él todo lo que había quedado atrás. Capítulo 9. El desierto de la duda. El soldado se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando el humo que ascendía lentamente, dejando tras de sí una estela de oscuridad. El fuego había cumplido su tarea, pero su corazón estaba vacío. La figura que había sido su esposa se desvaneció como un sueño roto, dejándolo solo con la inquietante sensación de que algo más debía suceder. Con un paso lento, se acercó al borde de la ventana y miró hacia afuera. La luna brillaba con una intensidad inusitada, como si el cielo estuviera observándolo, testigo de lo que acababa de hacer. Una suave brisa agitaba las ramas de los árboles, susurrando una melodía que sonaba más como una advertencia. Las calles de la ciudad permanecían vacías. No había signos de vida ni de movimiento en el vecindario. El soldado podía sentir la presencia de algo ajeno, como si un poder desconocido estuviera por revelarse. Esa sensación lo inquietaba, y su mente no podía dejar de preguntarse si, en su desesperación, había hecho lo correcto. ¿Había salvado su alma o simplemente había caído en un abismo de oscuridad eterna? Se giró hacia la mesa donde las 3 hojas de la serpiente seguían brillando débilmente, aún intactas. No comprendía cómo era posible que algo tan pequeño tuviera tanto poder. La serpiente había sido una figura temida en las historias que le contaban de niño, pero ahora parecía ser mucho más que una leyenda. Había atravesado todo aquello, enfrentado un destino cruel, y ahora la carga de la responsabilidad lo agobiaba. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. Nadie había llamado en toda la noche.
¿Quién podría ser? El soldado avanzó hacia la puerta y la abrió lentamente. No había nadie en el umbral, pero algo había cambiado. En el suelo, justo frente a la entrada, había una pequeña caja de madera, cerrada con una cerradura dorada. Sin dudarlo, la levantó y la introdujo en la casa. Al cerrarla, un resplandor verde pálido emergió de la caja. Con manos temblorosas, el soldado intentó abrirla. La cerradura se deslizó fácilmente, como si fuera la invitación a algo inevitable. Al abrirla, encontró dentro un trozo de papel arrugado, marcado con símbolos extraños y ajenos, como si fuera un mensaje de otro tiempo, otro lugar. El papel estaba envejecido, pero al mismo tiempo, parecía recién hecho. El soldado comenzó a leer en voz baja, incapaz de evitar la curiosidad que lo invadía. La serpiente nunca muere. Su veneno es eterno y su sombra persiste. Solo aquel que entienda su naturaleza podrá romper el ciclo. El tiempo no perdona. El mensaje era críptico y aterrador. El soldado no podía comprender completamente lo que implicaba. Era una advertencia o una guía para el futuro. La serpiente, esa figura omnipresente, nunca desaparecería, como la misma oscuridad que parecía rodearlo ahora. Desconcertado, dejó el papel sobre la mesa y miró hacia las hojas de la serpiente, que ya comenzaban a desvanecerse en el aire, como si estuvieran siendo absorbidas por una fuerza invisible. Un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta, sin esperar una respuesta. La duda ya se había instalado en su corazón. Sabía que debía seguir adelante. El viaje que había comenzado estaba lejos de terminar. La serpiente no era un enemigo común, ni siquiera algo que pudiera ser derrotado con las manos vacías. Era una fuerza ancestral, que se alimentaba de la desesperación y la ignorancia. El soldado había abierto una puerta hacia lo desconocido, y no sabía si podría cerrarla alguna vez. Su mente comenzó a divagar. Pensó en la princesa, quien le había dado las 3 hojas, y en lo que le había dicho: el mal no se acaba con el sacrificio. Es una semilla que sigue creciendo. Cada palabra de la princesa resonaba en su mente. La verdad era más compleja de lo que había imaginado. Había estado convencido de que sus acciones eran necesarias, pero ahora se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. ¿Había liberado a su esposa de la serpiente o simplemente había dejado que la oscuridad tomara su lugar? Con cada pensamiento, la incertidumbre crecía. Cada respuesta parecía abrir más preguntas, y el soldado sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable. No podía escapar de lo que había comenzado, ni volver atrás. Sabía que tenía que avanzar. ¿Pero hacia dónde? El soldado dejó la caja sobre la mesa y salió al exterior. El aire frío de la noche lo golpeó, despejando un poco su mente, pero no disipó la sombra que lo rodeaba. Mientras caminaba por las oscuras calles, sentía que el destino lo observaba desde algún lugar más allá del tiempo. No podía quedarse en ese lugar, no podía dejar que su alma se perdiera entre las dudas. Tenía que encontrar la manera de romper el ciclo, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Capítulo 10. El enfrentamiento con el destino. La oscuridad parecía haberse vuelto más espesa con cada paso que daba el soldado. El aire, antes fresco y claro, ahora se sentía denso, como si una niebla invisible se hubiera apoderado de todo. Cada calle que cruzaba parecía llevarlo más profundo en un laberinto, un lugar donde el tiempo se desdibujaba, donde el futuro y el pasado se confundían sin cesar. La presencia de la serpiente nunca había sido tan palpable, como si su sombra se alargara sobre él a cada instante. El soldado caminaba sin rumbo fijo, con los pensamientos nublados por la inquietud y la incertidumbre. La caja de madera que había encontrado aún pesaba en sus manos. El mensaje que había leído anteriormente parecía arder en su mente, pero en su corazón sentía un vacío, una desconexión que no podía comprender completamente. La princesa había hablado de la serpiente, de su poder eterno, pero ahora las palabras de ella parecían tan distantes como la misma luz del sol. Al avanzar, algo en el aire cambió. El sonido de los pasos de otros seres comenzó a resonar. No había nadie a la vista, pero las sombras parecían moverse de forma extraña, como si algo se deslizara por la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. El soldado se detuvo, apretando la caja en sus manos. Era como si la niebla misma lo estuviera acechando, esperando atraparlo en su abrazo. De repente, una figura apareció ante él, emergiendo de las sombras.
No era humana, pero no era completamente extraña tampoco. Era una figura alta, delgada, envuelta en una capa negra que brillaba débilmente a la luz de la luna. Sus ojos, dos puntos brillantes en su rostro cubierto, miraban fijamente al soldado. ¿Quién eres?, preguntó el soldado, su voz firme pero teñida de duda. La figura no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia él, sus movimientos suaves pero decisivos. El soldado sintió una presión en su pecho, como si la misma atmósfera lo estuviera oprimiendo. El aire se volvió más frío, y el susurro del viento comenzó a sonar como una canción distante. No importa quién soy, dijo finalmente la figura, su voz profunda y resonante. Lo que importa es lo que has hecho, soldado. El soldado se tensó al escuchar esas palabras. Sabía que algo en su vida había cambiado irremediablemente, pero hasta ese momento no había entendido la magnitud de lo que había desatado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando no ceder ante el miedo que comenzaba a apoderarse de su mente. La figura dio un paso más cerca, y el soldado sintió una ola de frío recorrer su espalda. La figura levantó una mano y, con un simple gesto, hizo que la caja de madera que llevaba consigo flotara en el aire. El soldado intentó atraparla, pero algo invisible lo detenía, como si el mismo aire lo rechazara. La serpiente no solo está en tu mundo, soldado, dijo la figura, con un tono casi melancólico. La serpiente es un puente, una puerta entre los mundos. Y has abierto esa puerta. Has dejado que su veneno se derrame. El soldado intentó comprender las palabras, pero no sabía qué hacer con ellas. El miedo y la confusión lo consumían, y la duda se apoderaba de cada rincón de su ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó, más a sí mismo que a la figura, pero ésta respondió como si esperara esa pregunta. Lo que has comenzado debe terminar. La serpiente no se rinde, y su sombra no se disipa. Si quieres salvar lo que queda de tu alma, tendrás que enfrentarte a ella. La puerta que has abierto solo puede cerrarse con sacrificio. El soldado no dijo nada. No sabía si podía hacer lo que esa figura sugería. ¿Estaba preparado para sacrificarlo todo? La verdad era que ya había perdido mucho, pero a la vez, se encontraba más perdido que nunca. ¿Qué sacrificio?, preguntó, con voz temblorosa. La figura no respondió inmediatamente. En su lugar, levantó la mano y, con un movimiento lento, como si cada gesto estuviera marcado por el destino mismo, hizo que la caja flotara hacia el soldado. Él la tomó entre sus manos, esta vez sin resistencia, como si fuera la última pieza del rompecabezas de su vida. Solo tú sabes qué es lo que más temes perder. La serpiente se alimenta de ello. Y cuando la enfrentes, será ese mismo miedo lo que te llevará al final. La figura se desvaneció en las sombras antes de que el soldado pudiera decir algo más. Un viento helado recorrió la calle, como si la figura nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido parte de un sueño. Sin embargo, el soldado no podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Sería la serpiente su enemigo, o había algo más detrás de todo esto? La pregunta lo atormentaba mientras sostenía la caja entre sus manos, con el corazón latiendo aceleradamente. Tenía que tomar una decisión, pero en su interior, sabía que no podría escapar de lo que había comenzado. El sacrificio que le aguardaba aún estaba por revelarse. Capítulo 11. El sacrificio de la voluntad. El sol ya había comenzado a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando el soldado, aún perturbado por la aparición de la misteriosa figura, decidió seguir su camino. Su mente estaba embotada por las palabras de la sombra que le había hablado. La sensación de peligro, de algo grande que lo acechaba, lo acompañaba, y al mismo tiempo, un remordimiento inexplicable se apoderaba de su pecho. La caja, ahora descansando pesadamente en sus manos, parecía cada vez más un enigma por resolver, un destino que no podía rechazar. El soldado, que en su vida había sido conocido por su valor en el campo de batalla, se sentía ahora pequeño y vulnerable, atrapado en una trama más grande que él mismo. Mientras caminaba, pensaba en las palabras de la figura, que le hablaban del sacrificio. Había dicho que solo él sabía lo que más temía perder. Pero ¿qué significaba eso? El soldado había perdido mucho a lo largo de los años. Amigos, compañeros de armas, incluso su propio hogar. La guerra había arrebatado su juventud, su fe, y lo había dejado con cicatrices profundas tanto en el cuerpo como en el alma. Pero nunca antes había tenido que enfrentarse a algo tan intangible,
tan incierto. Un sentimiento profundo de desesperación comenzó a invadirlo. ¿Qué más podía perder? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para detener la amenaza que se cernía sobre él? No tenía respuestas claras, solo un vacío profundo que lo consumía a cada paso. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, agitando las ramas de los árboles a lo lejos. Como si respondiera al caos interno del soldado, la naturaleza misma parecía estar reaccionando a su inquietud. Fue entonces cuando, al mirar al frente, vio una sombra al final del camino, una figura humana que lo esperaba. El soldado se acercó con cautela, los pasos lentos y cautelosos. A medida que la figura se acercaba, se fue delineando con mayor claridad. Era una mujer, vestida con un manto oscuro que parecía fluir como la misma noche. Sus ojos, de un color tan oscuro como el abismo, brillaban con una intensidad desconcertante. ¿Quién eres?, preguntó el soldado, sin poder evitar el temblor en su voz. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano hacia él, un gesto lento pero lleno de propósito. La caja en sus manos comenzó a vibrar, como si estuviera viva, como si respondiera a la presencia de la mujer. «Eres el elegido», dijo la mujer, su voz suave pero llena de una autoridad que el soldado no pudo ignorar. «Has abierto la puerta, y con ello, has desatado lo que no puede ser detenido». El soldado sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Las palabras de la figura, la advertencia del sacrificio, todo cobraba ahora un peso mucho mayor. «¿Qué significa esto?», preguntó el soldado, buscando respuestas. La mujer parecía leer su mente, pues sonrió ligeramente antes de hablar. «La serpiente no es solo un enemigo, soldado. Es una fuerza, un poder primordial que se alimenta del miedo y la desesperación. Y tú, como muchos antes que tú, eres el recipiente de esa oscuridad». El soldado dio un paso atrás, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. «¿Qué debo hacer?», preguntó, casi sin esperanza. El peso de la caja en sus manos parecía multiplicarse. La mujer observó la caja con detenimiento y luego miró al soldado, como si estuviera evaluando su alma, su carácter, su disposición. «El sacrificio, como te dije antes, no se trata solo de lo que pierdes físicamente. Es algo mucho más profundo. La serpiente se alimenta de tu voluntad, de tu capacidad de resistir. Si te enfrentas a ella y no puedes renunciar a lo que más temes perder, te consumirá». El soldado miró al horizonte, como si esperara encontrar alguna respuesta a la distancia, pero todo estaba en silencio. El viento se calmó repentinamente, como si el mundo entero estuviera esperando su decisión. «¿Qué es lo que debo sacrificar?», preguntó, esta vez con una certeza creciente. Su voz ya no temblaba, y aunque la incertidumbre aún lo atormentaba, sentía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. La mujer lo miró por un largo momento antes de responder. «Tu voluntad. Si no puedes dejar ir lo que temes perder, no podrás detenerla. La serpiente se alimenta de ese miedo, y solo quien es capaz de renunciar a su temor podrá vencerla». Las palabras de la mujer calaron hondo en el soldado. No era solo un sacrificio físico, sino algo mucho más grande. La batalla no se libraría en el exterior, sino en su interior, enfrentándose a sus propios miedos y dudas. En ese instante, algo cambió dentro de él. Sabía lo que debía hacer. La serpiente podía esperar, pero él debía prepararse para lo que venía. Y, al final, la decisión sería suya. Capítulo 12. La luz en la oscuridad. El soldado, después de las palabras de la misteriosa mujer, se encontraba solo en medio de la vastedad de la noche. La figura en la que se había apoyado parecía haberse desvanecido como un espejismo, dejando a su paso solo el eco de sus palabras y la constante vibración de la caja en sus manos. La oscuridad lo rodeaba, y el viento soplaba de manera extraña, como si quisiera hablarle, susurrando secretos que el soldado no lograba comprender del todo. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. La serpiente, según la mujer, ya había comenzado a moverse. Y él debía actuar. Debía tomar una decisión, pero lo que más temía, lo que realmente le helaba la sangre, era lo que tendría que sacrificar para enfrentarse a lo que se avecinaba. Con cada paso, su mente trataba de encontrar respuestas. Había perdido muchas cosas en la vida, y aún lo hacía. ¿Qué era lo que más temía perder ahora? Su familia, su honor, o quizás algo más profundo, algo que nunca había sabido que poseía hasta ese momento,
su alma. La caja en sus manos parecía pesar más con cada paso que daba. Había sido un soldado toda su vida, siempre enfocado en la lucha externa, en las batallas que se libraban con espadas y cañones. Pero nunca había enfrentado algo como esto, algo que lo desbordara por completo. Caminó sin rumbo fijo por horas, su mente completamente consumida por la ansiedad. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, pero no le daban consuelo. No le importaba el paisaje, ni el silencio de la noche. Solo había una cosa en su mente: ¿cómo enfrentaría lo que la mujer le había dicho? Finalmente, agotado, se detuvo a orillas de un río. La luna reflejaba su luz plateada sobre el agua, creando una imagen casi etérea. El sonido del agua deslizándose suavemente sobre las piedras le proporcionó un breve consuelo, pero la sensación de que algo lo observaba no lo abandonó. Miró hacia atrás, como si esperara ver a la mujer, o tal vez algo mucho más oscuro que ella. Pero nada estaba allí. El río era el único testigo de su soledad. Se arrodilló junto a la orilla, sintiendo el frío de la tierra que se filtraba a través de sus ropas. El reflejo de la luna sobre el agua le hizo pensar en todo lo que había dejado atrás: su hogar, sus seres queridos, su vida de antes. Había estado persiguiendo una gloria que ahora le parecía vacía. La guerra, el dolor, la pérdida. Todo se desvanecía en ese momento, como si la misma noche lo estuviera engullendo. De repente, recordó las palabras de la mujer. La serpiente se alimenta de tu voluntad. ¿Qué significaba esto en realidad? Era una lucha interna, una batalla que no podía ganar con fuerza física. Sabía que debía encontrar la paz dentro de sí mismo antes de enfrentarse al enemigo. Miró la caja con más detenimiento. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero parecía contener el peso de toda la oscuridad del mundo. Con un suspiro, la abrió. Dentro de la caja, había algo que brillaba tenuemente, como un objeto que había estado guardado en las profundidades de la noche por 1000 años. Al principio, no pudo identificarlo, pero luego lo vio claramente. Era una pequeña hoja, delicada y dorada, que parecía estar hecha de una materia diferente a todo lo que conocía. Era como si la misma luz de la luna hubiera sido capturada en su interior. La hoja, de alguna manera, parecía tranquila, serena, pero al mismo tiempo poderosa. De repente, una voz en su mente lo interrumpió. No era la mujer, ni la figura en las sombras, sino algo mucho más antiguo, algo más primordial. La serpiente te observa, pero ella no puede tocarte si dejas ir lo que más temes perder. El soldado comprendió. La hoja dorada, el sacrificio, todo tenía un solo propósito: liberar su alma del miedo, de los deseos egoístas que lo habían atormentado durante toda su vida. Si dejaba ir su temor, podría enfrentarse a la serpiente. Si no lo hacía, sucumbiría a la oscuridad, y la serpiente ganaría. Con una determinación renovada, el soldado cerró la caja con fuerza. El resplandor de la hoja dorada desapareció en un parpadeo, y el aire se calmó a su alrededor. El ruido del río se desvaneció y la noche pareció detenerse. Había tomado su decisión. El sacrificio no era algo que se pudiera entender completamente, pero ahora sabía que debía liberarse de sus propios miedos, de lo que lo había atado al pasado. Se puso de pie, con la mente clara, dispuesto a enfrentarse a la serpiente. El miedo seguía allí, pero ya no lo dominaba. Era libre. Capítulo 13. El enfrentamiento. Con el amanecer ya cercano, el soldado emprendió su viaje hacia la oscuridad que lo había estado acechando. Mientras caminaba, el peso de la caja seguía en sus manos, como si ya formara parte de él. El sacrificio, la revelación sobre la hoja dorada y la serpiente, todo comenzaba a tomar forma, aunque la comprensión completa seguía siendo un misterio. El paisaje que lo rodeaba era desolado. La luz del alba comenzaba a teñir el cielo, pero el sol aún no aparecía. La tierra estaba silenciosa, como si también esperara lo inevitable. El aire fresco de la mañana hacía que cada paso del soldado fuera más firme, más resuelto. Sabía que la serpiente no lo dejaría en paz, y que él, a su vez, debía estar preparado para lo que se venía. A medida que avanzaba, la figura de la mujer en la que había confiado se le apareció en la mente. Recordó sus palabras, aquellas palabras que ahora se sentían más como un eco que como una verdad absoluta. La serpiente se alimenta de tu voluntad, le había dicho, y aunque entendía la frase, no sabía cómo derrotarla. En su interior, la lucha comenzaba a intensificarse,
Debía enfrentarse a lo que había estado buscando toda su vida, lo que había querido comprender en todos esos años de guerra. Por fin, llegó a un lugar apartado, un campo rodeado de árboles que formaban una especie de círculo. En el centro, había una formación extraña, como si alguien hubiera trazado un círculo mágico sobre el suelo con piedras y ramas secas. Era aquí donde la serpiente lo esperaba. Con un movimiento decidido, el soldado colocó la caja en el suelo, delante de él. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, recogiendo sus pensamientos. Sabía que no podía esperar más. No podía huir. Este era el momento. Había llegado para enfrentar su mayor miedo. De repente, la tierra comenzó a temblar levemente. Un sonido sordo y arrastrado surgió desde las profundidades del suelo. El soldado abrió los ojos, y una sombra se cernió sobre él. Frente a él, emergió la serpiente. No era una serpiente común. Era más grande, más oscura, y su piel reflejaba la luz de manera inquietante, como si tuviera 1000 ojos, cada uno observando al soldado. Su rostro, al igual que el de la mujer, estaba marcado por la sabiduría de los siglos. La serpiente comenzó a moverse, desplazándose por el suelo con una gracia aterradora. A medida que se acercaba al soldado, un silencio mortal lo envolvió todo. Cada respiración se sentía más pesada, como si el aire estuviera cargado con una energía palpable. «Has llegado al final de tu camino, guerrero», dijo la serpiente con una voz profunda, como un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. «Pero antes de enfrentarte a mí, debes comprender lo que realmente has estado buscando». El soldado levantó la cabeza, mirándola sin temor. «Sé lo que busco. Busco mi libertad. Mi alma ya no pertenece al miedo. Ya no soy un hombre que teme perderlo todo». La serpiente sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «El miedo no es algo que puedas simplemente descartar, soldado. El miedo está en tu interior, como lo está en todos los seres vivos. Si realmente crees que has superado el miedo, entonces demuestra que estás listo para enfrentar lo que has buscado». El soldado, sintiendo el peso de sus palabras, recordó la hoja dorada que había guardado en la caja. Sabía que el momento había llegado. Este no era un enemigo que pudiera derrotar con fuerza, sino con sabiduría. La serpiente se alimentaba del miedo, sí, pero su verdadera debilidad era la voluntad que se mantenía firme frente a ella. Con un movimiento rápido, el soldado tomó la hoja dorada de la caja y la sostuvo firmemente entre sus manos. En ese instante, el suelo tembló aún más fuerte, y la serpiente se alzó, preparando su ataque. Pero el soldado no flaqueó. Se plantó en su lugar, mirando directamente a los ojos de la bestia. «Estoy listo», dijo con voz firme, sin una sola vacilación. «No hay nada que temer». La serpiente dejó escapar un siseo bajo, un sonido que retumbó en la mente del soldado. Pero algo ocurrió. El aire se volvió más ligero, y la presión en su pecho comenzó a aliviarse. La hoja dorada que sostenía comenzó a brillar más intensamente, irradiando una luz pura que deshacía la oscuridad que la serpiente había traído consigo. La criatura, sorprendida, se retractó por un momento, temiendo el poder que emanaba de la hoja. La luz continuó creciendo, envolviendo al soldado. El miedo, la duda, todo desapareció en ese instante. La voluntad del soldado era ahora más fuerte que cualquier sombra. La serpiente, al ver esto, comprendió que había perdido. Con un último siseo, desapareció en las sombras, dejando atrás solo el silencio y la luz de la hoja dorada. El soldado permaneció allí, respirando profundamente, su cuerpo agotado pero su espíritu más fuerte que nunca. Había enfrentado su mayor temor y había ganado. Capítulo 14. La lección del silencio. El soldado permaneció en el campo, donde la serpiente había desaparecido. El aire estaba mucho más claro ahora, y la atmósfera parecía haber cambiado por completo. Todo alrededor de él se sentía tranquilo, como si el mundo hubiera retrocedido un paso, dejándolo por fin respirar sin la presión de su antigua pesadilla. La luz de la hoja dorada aún brillaba, pero de manera más suave, como una llama que al fin se estabiliza después de haber ardido violentamente. El soldado se agachó y miró la hoja dorada que aún sostenía con firmeza en sus manos. Nunca había sentido tal serenidad antes, nunca había experimentado una paz tan profunda. En su interior, la batalla había sido ganada no solo contra la serpiente, sino contra sus propios miedos. Y,
Aunque su mente estaba llena de preguntas sin responder, una nueva claridad lo envolvía. Pensó en lo que la serpiente le había dicho. El miedo está en tu interior. La serpiente había jugado con su alma, pero al final, él había encontrado la fortaleza para enfrentarlo. Sin embargo, sabía que su camino aún no había terminado. Había algo más que debía comprender, algo más que debía descubrir. El viaje no había sido solo una lucha contra un monstruo, sino una lección para él mismo. Con un suspiro, el soldado se levantó y comenzó a caminar hacia el horizonte. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también comprendía que su destino estaba finalmente en sus propias manos. Mientras avanzaba, el paisaje a su alrededor comenzaba a transformarse. La neblina que antes lo rodeaba se disipaba, y el cielo parecía volverse más claro con cada paso que daba. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma, un susurro de entendimiento que lo llevaba más allá de la oscuridad que había dejado atrás. La serpiente, aunque vencida, le había enseñado algo vital. El verdadero enemigo no era una figura externa, sino su propia percepción y la manera en que se enfrentaba a la adversidad. Finalmente, el soldado llegó a un pequeño claro en el bosque. Aquí, rodeado de árboles que parecían susurrar entre sí, encontró un banco de piedra. Se sentó en él, sin prisas, sin expectativas. Durante un largo rato, se quedó allí, inmóvil, escuchando el silencio del mundo que lo rodeaba. En ese silencio, comenzó a escuchar lo que antes le había sido esquivo: el sonido del viento entre las hojas, el canto distante de los pájaros, el crujir de la tierra bajo sus pies. Todo esto le hablaba de la simplicidad de la vida, de la quietud que había ignorado durante tanto tiempo mientras luchaba contra las sombras. Este silencio era más que una ausencia de ruido, era una presencia profunda, un recordatorio de que a veces, para comprender las lecciones de la vida, era necesario estar en calma, en silencio. Recordó las palabras de la mujer que lo había guiado en su viaje. No solo enfrentes a tus enemigos, sino también a ti mismo. La verdadera batalla se libra en tu interior, y es allí donde encuentras la libertad. El soldado comprendió finalmente lo que esas palabras significaban. En su lucha contra la serpiente, había superado su miedo. Pero en este silencio, se dio cuenta de que la paz no era solo la ausencia de miedo, sino también la capacidad de aceptar lo que era, sin tratar de escapar o huir. Con esa comprensión, el soldado se levantó y continuó su camino. No sabía a dónde lo llevaría, pero ahora se sentía más preparado que nunca para enfrentarse a cualquier desafío que pudiera encontrar. Había ganado la batalla más importante, no contra la serpiente, sino contra su propia incertidumbre. Y, en ese momento, supo que estaba listo para todo lo que viniera. Capítulo 15. El retorno del hombre. El sol se había puesto por completo, dejando el cielo teñido de un azul profundo, casi oscuro, que anunciaba el avance de la noche. El soldado, ahora más sereno, caminaba por el sendero que serpenteaba a través del bosque, las hojas de los árboles susurrando suavemente con cada ráfaga de viento. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido, en las pruebas y desafíos que había enfrentado. Pero ahora sentía que había algo diferente en su interior, como si algo se hubiera transformado, algo que le daba un sentido de propósito renovado. Aunque la figura de la serpiente había desaparecido, el eco de sus palabras todavía resonaba en su mente. El verdadero poder reside en saber cuándo retirarse, le había dicho. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que ya no necesitaba huir. Había llegado a un lugar de entendimiento que iba más allá de la lucha externa. El poder, ahora, no residía en enfrentarse a enemigos tangibles, sino en comprender y aceptar las fuerzas invisibles que habitaban dentro de él. El soldado se detuvo al llegar a una pequeña colina, desde donde se podía ver una vista panorámica del valle por el que había viajado durante tanto tiempo. A lo lejos, las luces de una aldea brillaban tímidamente, como estrellas en la oscuridad. Al ver la escena ante él, un sentimiento de nostalgia lo invadió. Todo lo que había pasado parecía ahora distante, como si hubiera sido otra vida, otra época. ¿Quién era ahora? La respuesta parecía escapar de él, aunque la paz que sentía en su corazón le indicaba que ya no necesitaba tener todas las respuestas. En ese instante, algo en el aire cambió. Un movimiento sutil entre las sombras captó su atención. A lo lejos, apareció una figura, una silueta que caminaba hacia él. Era una figura familiar. La mujer de la que le había hablado la serpiente, la que lo había guiado en su viaje.
Con pasos firmes y tranquilos, se acercó al soldado, su rostro iluminado por la luz suave de la luna. «Has recorrido un largo camino», dijo ella con voz cálida y profunda, pero con una serenidad que parecía haber brotado de una fuente más profunda. «Y ahora sabes que el viaje nunca termina. La verdadera paz no viene de un destino, sino del entendimiento». El soldado la miró en silencio, sin saber qué responder, pero comprendiendo que sus palabras, al igual que las de la serpiente, ya no eran solo consejos. Eran enseñanzas profundas que resonaban en lo más profundo de su ser. «Has superado muchas pruebas, y has aprendido más de lo que creías posible», continuó ella. «Pero ahora, debes enfrentar la última lección. El retorno». «¿El retorno?», preguntó el soldado, confundido. «Sí», respondió ella. «El regreso a casa. El regreso a ti mismo. El soldado que eras al principio de este viaje ya no existe. Pero aún debes regresar al lugar que dejaste atrás, al hogar que alguna vez conociste. No con la esperanza de encontrarlo igual que antes, sino con los ojos de alguien que ha aprendido a ver lo que antes no veía». El soldado asintió lentamente, comprendiendo lo que ella quería decir. El regreso no era simplemente un retorno físico a un lugar, sino un regreso al entendimiento de su verdadero yo, de lo que había aprendido, de la paz que ahora llevaba consigo. Las batallas internas que había librado le habían mostrado el camino hacia su propio ser, y ya no necesitaba buscar respuestas fuera de sí mismo. «Es hora de regresar, entonces», dijo el soldado, con una calma que reflejaba todo lo que había aprendido en su travesía. La mujer sonrió, un gesto que transmitía una sabiduría ancestral. «Recuerda, el regreso no es el final. Es simplemente otro comienzo. La vida es un ciclo, y en cada regreso, siempre encontramos algo nuevo». El soldado la miró por última vez antes de girarse y comenzar su camino hacia el valle. Mientras avanzaba, una sensación de paz lo acompañaba, como si la totalidad de su ser estuviera en armonía con el mundo que lo rodeaba. Sabía que aún quedaban muchas lecciones por aprender, pero ya no tenía miedo de lo que pudiera venir. La serpiente había dejado de ser su enemigo, y su viaje, aunque aparentemente terminado, solo había abierto las puertas a un camino nuevo. Capítulo 16. La luz del amanecer. El soldado caminaba por el sendero oscuro, sus pensamientos aún atrapados en las palabras de la mujer y en la promesa de lo que vendría. Sabía que su viaje no había terminado, pero al mismo tiempo, sentía que había alcanzado una nueva comprensión. La serpiente, la mujer y todos los desafíos que había enfrentado parecían haberse fundido en una lección clara. La vida no era una batalla contra fuerzas externas, sino una lucha interna por la paz y el entendimiento. Con cada paso, la oscuridad del bosque parecía ceder a la luz tenue del amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaron a atravesar las ramas de los árboles, iluminando el camino por delante. El aire, fresco y renovado por la presencia del nuevo día, lo llenó de una sensación de esperanza. Las sombras que lo habían acompañado durante tantas noches comenzaban a disiparse, y con ellas, también lo hacían sus miedos. El soldado miró hacia arriba y vio cómo el cielo comenzaba a tornarse más brillante, el sol despuntando en el horizonte, marcando el fin de una etapa y el inicio de otra. Recordó las palabras de la mujer: «El regreso es solo un nuevo comienzo». Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero lo que le esperaba ahora era más grande que cualquier destino que hubiera imaginado al principio. A medida que avanzaba, encontró que la vida a su alrededor parecía más viva que nunca. Los pájaros cantaban en las copas de los árboles, las hojas brillaban con el rocío matutino, y el aire, tan lleno de promesas, le recordaba lo que había perdido en su lucha constante. Había pasado tanto tiempo persiguiendo algo que nunca podría alcanzar, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Al doblar una esquina del sendero, vio en la distancia las primeras casas del pueblo. La figura familiar de la mujer había desaparecido, y con ello también el aire místico que la rodeaba. El soldado ya no sentía la necesidad de buscarla ni de seguir su guía. Él ya sabía el camino que debía seguir. La verdad que había encontrado dentro de sí mismo era suficiente. A medida que se acercaba al pueblo, una mezcla de emociones lo embargaba. La vida que había dejado atrás parecía tan lejana, casi ajena, pero también sabía que sería el lugar donde podría poner en práctica todo lo que había aprendido. El regreso a la aldea no significaba regresar a su antigua vida, sino encontrar una nueva forma de vivirla, una vida en la que ya no tendría que luchar contra sus propios demonios.
Al entrar en el pueblo, fue recibido por miradas curiosas. Algunos de los aldeanos lo reconocieron, pero otros no. Después de tanto tiempo, el soldado ya no era el hombre que había partido. Sin embargo, no era la mirada ajena lo que lo preocupaba, sino la sensación de haber cambiado profundamente. Era como si cada paso que daba hacia su hogar fuera también un paso hacia sí mismo. Llegó a su casa, la que había dejado vacía tantos años atrás, y se quedó frente a la puerta por unos momentos. La casa parecía exactamente como la había dejado, pero había algo en ella que ahora le resultaba diferente. Algo en el aire le susurraba que su vida aquí ya no sería la misma. Entró y miró a su alrededor. Las paredes, los muebles, todo parecía tan familiar, pero también lleno de nuevas perspectivas. Había algo reconfortante en volver a este espacio, pero también algo desafiante. Sabía que la verdadera batalla no consistiría en enfrentarse a los demás, sino en adaptarse a lo que había aprendido. El regreso no significaba rendirse ni dejar de luchar, sino encontrar la fuerza para ser quien realmente era, sin las máscaras del pasado. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. El sol ya estaba completamente fuera, bañando el paisaje con su luz dorada. En ese momento, el soldado comprendió que el viaje que había hecho no solo lo había llevado a través de paisajes y aldeas, sino que también lo había llevado a un lugar mucho más profundo, su propio corazón. El regreso no era un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo de su vida estaba por escribirse, y él estaba listo para afrontarlo con una calma y una sabiduría que nunca habría imaginado tener antes. El poder que había buscado en el exterior ahora residía dentro de él, y con ello, la verdadera libertad. Capítulo 17. El desafío interior. El soldado, ahora en su hogar, se sentía extraño. Había regresado a la aldea, pero algo había cambiado en él. La casa, los árboles, las personas, todo parecía igual, pero él ya no lo veía de la misma manera. Su mente estaba llena de pensamientos, de reflexiones sobre lo que había aprendido durante su viaje, sobre las 3 hojas de la serpiente y el significado profundo que había descubierto dentro de sí mismo. Durante días, vagó por el pueblo, observando en silencio, aprendiendo a ver lo que antes no había percibido. La rutina de la vida cotidiana parecía ser un reflejo de la lucha interna que él había experimentado. Las personas iban y venían, cada una inmersa en sus propios dilemas, sus propias batallas internas. El soldado comprendió que todos, en mayor o menor medida, estaban luchando contra algo dentro de sí mismos. Un día, mientras paseaba por el campo, se encontró con un anciano que conocía desde su infancia. El hombre lo miró fijamente, como si estuviera viendo a alguien completamente diferente, alguien que había cambiado. «Has regresado, pero pareces otro», dijo el anciano con una sonrisa sabia. «¿Qué has aprendido en tu viaje, joven?» El soldado se quedó en silencio por un momento, pensando en la pregunta. ¿Qué había aprendido? Había estado buscando respuestas en las hojas de la serpiente, en los misterios de la naturaleza, pero lo que finalmente había descubierto no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Era algo que debía sentirse, no hablarse. He aprendido que la verdadera batalla no está afuera, en los enemigos ni en las pruebas que la vida nos impone. La verdadera lucha está dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros temores, en nuestra capacidad para aceptar lo que somos y lo que podemos llegar a ser, respondió finalmente el soldado. El anciano asintió con la cabeza, como si esas palabras le fueran familiares. La vida es una lucha constante, pero no todo se gana con fuerza. A veces, se necesita mucha más sabiduría para ganar batallas que no se ven. ¿Has entendido eso? El soldado sonrió levemente. El anciano estaba en lo cierto. Durante tanto tiempo, había buscado respuestas afuera, en las aventuras, en los secretos de la serpiente, pero la verdadera verdad siempre había estado dentro de él. Ahora, entendía que el regreso no significaba solo regresar a su hogar, sino regresar a sí mismo, a su propia paz interior. El anciano dio un paso hacia él y, en voz baja, le dijo: «Recuerda, hijo mío, que la serpiente no era solo un enemigo a vencer. Era una lección. Cada hoja, cada paso que diste en tu viaje, te condujo hacia este momento. La clave de la vida está en cómo enfrentas lo que hay dentro de ti». El soldado asintió lentamente. Las palabras del anciano resonaron profundamente en su corazón. A lo largo de su vida, había tratado de huir de su propia oscuridad, de sus inseguridades,
pero ahora comprendía que solo enfrentándolas podría encontrar la paz que tanto había buscado. En ese instante, algo cambió en él. Un peso invisible, que había llevado durante años, comenzó a aligerarse. Ya no sentía la necesidad de luchar contra las sombras que habían definido su existencia. En su lugar, aceptaba esas sombras como parte de sí mismo. La oscuridad no lo definía, sino que lo enriquecía, porque solo al aceptarla podía encontrar la luz. El soldado regresó a su casa, pero esta vez no se sintió un extraño. Había llegado a un entendimiento más profundo de lo que significaba estar en casa. La casa no era solo el lugar donde vivía, sino el espacio en el que se sentía completo, donde podía ser él mismo sin máscaras ni pretensiones. El regreso no era solo un retorno a lo físico, sino a lo espiritual. Al caer la noche, se sentó frente a la ventana, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero lo que había logrado en su viaje era suficiente para empezar una nueva vida. Ya no le temía a las sombras del pasado ni a las incertidumbres del futuro. La paz, finalmente, había llegado. Capítulo 18. La evolución del héroe. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte cuando el soldado, con una nueva claridad en su alma, se dirigió hacia el bosque cercano. Había algo que lo llamaba, una fuerza invisible que lo atraía hacia ese lugar donde tantas veces había buscado respuestas en el pasado. Sabía que no se trataba de una simple caminata. Había algo más profundo en juego. A medida que caminaba entre los árboles, el viento susurraba entre las hojas, como si la naturaleza misma hablara en su lenguaje ancestral. Cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de una comprensión más grande, de algo que aún no podía captar por completo, pero que sentía que era vital. La experiencia con el anciano le había dejado una huella profunda. No era solo la idea de enfrentarse a sus miedos lo que le preocupaba, sino que ahora entendía que su verdadero desafío era el proceso de transformación. Había cambiado, sí, pero aún no había terminado. La evolución del ser humano, pensaba, es un viaje interminable. El soldado llegó a un claro en medio del bosque, donde se encontraba una antigua roca. La había visto en su juventud, pero nunca la había considerado como algo más que una simple formación natural. Ahora, sin embargo, algo en ella le atraía poderosamente. Se sentó frente a la roca y cerró los ojos, intentando escuchar las respuestas que ya intuía, las que habían estado dentro del todo el tiempo. El silencio lo envolvió. No había ruidos, ni aves cantando, ni viento moviendo las hojas. Solo estaba él y su respiración. Pero en ese silencio, empezó a escuchar algo más, las voces de su pasado. Las voces de los que lo habían guiado, los que lo habían desafiado, los que lo habían amado y los que lo habían odiado. Las voces de todas las partes de su vida que aún no había reconciliado. ¿Por qué luchamos?, se preguntó. ¿Por qué buscamos siempre algo fuera de nosotros mismos para darnos paz, para darnos sentido? De repente, las palabras del anciano volvieron a su mente, como un eco lejano. La verdadera batalla no era contra los enemigos externos, ni siquiera contra las circunstancias de la vida. La verdadera batalla era contra el ego, contra los miedos que nos mantenían alejados de nuestra propia verdad. El soldado había estado buscando respuestas fuera, pero había sido el quien debía cambiar, el quien debía encontrar las respuestas dentro de sí mismo. El sonido del viento empezó a regresar, suave al principio, pero luego más fuerte, como si el universo entero quisiera hablarle. Sintió que un cambio profundo ocurría en su interior. La pieza final del rompecabezas había encajado. Ya no necesitaba buscar más. Las 3 hojas de la serpiente, los símbolos que lo habían acompañado durante su viaje, representaban los 3 aspectos del ser, la mente, el cuerpo y el espíritu. Para ser completo, debía equilibrar estas 3 partes, abrazarlas tal como eran, sin intentar cambiarlas. El soldado levantó la mirada hacia el cielo estrellado, sintiendo un profundo agradecimiento por todo lo que había vivido. Sabía que la vida no era perfecta, que los desafíos continuarían, pero ya no los temía. Lo que había aprendido le daba la fortaleza para enfrentarlos, no con la esperanza de escapar de ellos, sino con la capacidad de transformarse a través de ellos. El soldado se quedó allí, en silencio, durante un largo tiempo, contemplando el cielo. La luna llena iluminaba su rostro, y en ese momento, supo que estaba listo para regresar al mundo con un corazón más sabio, más lleno de paz. Había terminado su viaje, pero la vida continuaba, y con ella,
las nuevas aventuras que lo esperaban. Capítulo 19. El regreso del héroe. El soldado había vivido muchas cosas durante su largo viaje. En cada rincón de su ser, ahora albergaba la sabiduría que solo los años y las pruebas difíciles podían otorgar. Sin embargo, el tiempo de meditar había llegado a su fin. Sabía que su misión no era solo la búsqueda de respuestas personales, sino también compartirlas con aquellos que aún caminaban en las sombras, perdidos en su propio sufrimiento. Con paso firme y determinación renovada, se levantó de la roca donde había descansado y empezó a caminar de regreso al pueblo. En su corazón, sentía que ya no era el mismo que había partido. La lucha interna que había librado con sus miedos, inseguridades y dudas le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. El viento ya no le resultaba tan fuerte ni la oscuridad tan profunda. Lo que antes parecía ser un obstáculo ahora se veía como una oportunidad de crecimiento. Al caminar, pensaba en las muchas veces que se había sentido atrapado, desorientado, y cómo, de alguna manera, todo eso había sido necesario para llegar hasta allí. Cada hoja que caía de los árboles, cada piedra que pisaba, era como una señal de su transformación. Al llegar al pueblo, todo parecía igual, pero en su interior, él era diferente. Los rostros de las personas que pasaban junto a él parecían reflejar su propia vulnerabilidad, sus propias luchas internas. Pero él ya no sentía la necesidad de darles respuestas rápidas ni de intentar arreglar sus problemas. En su corazón sabía que cada uno de ellos debía emprender su propio viaje, tal como él lo había hecho. El soldado decidió dirigirse hacia la plaza central. Allí, en la misma fuente donde tantas veces había meditado en el pasado, vio a un niño jugando. El niño lo observó por un momento y, sin miedo, se acercó a él. Sus ojos eran grandes, llenos de curiosidad y esperanza, como si quisiera entender lo que el soldado había experimentado. El soldado se agachó para hablarle y, con una sonrisa suave, le dijo: «El viaje más importante que puedes hacer es el que llevas dentro de ti mismo. Recuerda siempre que la vida es una serie de aprendizajes, y que en cada uno de ellos hay una oportunidad para transformarte. No temas lo que te espera, porque cada paso que des será uno más cerca de conocer tu verdadera esencia». El niño lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra, aunque no pudiera aún comprender todo el significado profundo de lo que el soldado le decía. El soldado, al ver esa mirada, comprendió que, de alguna manera, su misión no había terminado. Había muchos más por enseñar, pero también muchos más por aprender. La vida, al final, era un ciclo sin fin de enseñanzas, y él había comenzado a ver el mundo con nuevos ojos. Antes de irse, el soldado dejó caer una última hoja sobre el agua de la fuente, observando cómo flotaba suavemente hasta el centro del pequeño estanque. Como las 3 hojas de la serpiente que había encontrado en su camino, este símbolo ahora era parte de su vida. Había equilibrado su mente, su cuerpo y su espíritu, y cada una de esas partes le había llevado a descubrir la verdad que buscaba. Con una última mirada al pueblo, el soldado se alejó, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero con el alma en paz, agradecido por la vida que había tenido y por la nueva oportunidad de seguir creciendo. Capítulo 20. El final del camino. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando el soldado alcanzó el límite del bosque. Con cada paso, sentía una paz interna que nunca había experimentado antes. El viaje que había emprendido, tan lleno de desafíos y enseñanzas, había llegado a su fin, pero al mismo tiempo, sentía que en realidad solo había comenzado. Al mirar hacia atrás, el soldado vio el camino que había recorrido, las pruebas que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Las 3 hojas de la serpiente, símbolo de las 3 fuerzas que lo habían acompañado durante su viaje, la mente, el cuerpo y el espíritu, ahora se habían integrado en su ser. El soldado ya no era solo un hombre que buscaba respuestas, sino alguien que las había encontrado en su propio interior. El mundo a su alrededor parecía estar en calma, pero él sabía que la vida nunca era estática. Había aprendido a aceptar las fluctuaciones, las dificultades y las alegrías que llegaban. La serenidad no era la ausencia de conflicto, sino la habilidad de encontrar el equilibrio en medio del caos. Cuando llegó al final del camino, se detuvo en la cima de una colina. Miró hacia el horizonte, sintiendo un profundo agradecimiento por todo lo que había vivido. En su mente resonaban las palabras que había aprendido en su travesía: el viaje más importante es el que se hace hacia el interior de uno mismo. Con una última mirada al vasto paisaje, el soldado se dio cuenta de que había completado su misión,
no solo para sí mismo, sino también para aquellos que encontrarían en su historia un reflejo de su propio viaje. El tiempo había llegado para el de descansar, pero el legado de sus vivencias viviría para siempre, transformando a todos los que se atrevieran a caminar por el mismo sendero. Con una sonrisa tranquila en su rostro, el soldado dio un paso hacia adelante, no hacia un final, sino hacia una nueva aventura que solo él podía imaginar. Gracias por acompañarnos hasta el final de Las tres hojas de la serpiente. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar el canal Audiomentores. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias para ti. No olvides suscribirte y compartir este contenido con tus amigos. Hasta la próxima aventura.